te juro que no hay nada más. Mira mamá, vos, Valentín Oliva, 9 y 17 minutos en la mañana de K2 Radio. Aquí en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. ¿Estamos listos ya para meternos en la nota del día? Dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Me acomodo hacia el monitor porque me cuentan que está Esteban Lafuente del otro lado, no solo de la línea telefónica, sino también a través de videollamada. Qué lindo verte, que podamos hacer esta nota. Esteban Lafuente es periodista especializado en economía del diario La Nación y también lo podemos ver a través de La Nación Más y hoy lo vemos a través del streaming de Estación K2 en YouTube. Esteban, buenos días, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Bueno, Bien. nosotros Hola, buen día. muy bien aquí. Como siempre, prendiendo la Esteban señal porque hay cosas que no entendemos. El ir y venir de la economía con cosas que han ocurrido, decisiones del gobierno y cosas que seguramente van a tener injerencia en nuestra vida diaria. Pretendemos que puedas explicarnos. Arranco con todo lo que ha decidido el gobierno, con esto de apagar la maquinita, como dice Caputo. Son cosas que nos van resonando día a día y que, bueno, tratamos de entender. Contanos un poco qué es lo que está decidiendo el gobierno por estos días y si tiene esto que ver seguramente con la sube y la baja del dólar blue y demás, ¿no? Claro, en realidad lo que decidió el gobierno fue un poco a las apuradas y un poco confuso, por lo menos cómo se anunció el fin de semana. Y yendo para atrás un poco, el contexto es lo que tiene que ver con la suba en la brecha cambiaria, que recordemos, estaba en febrero en casi el 15%, y muchos decían, bueno, es el paso más cercano y más previo a que el gobierno avance en salir del cepo, lo que esperaba inversores, economistas, el mercado, como se dice, y en ese contexto la brecha empezó a subir, el Banco Central había bajado la tasa de interés, y eso era un problema porque empezaba también a trasladarse a precios y demás, y lo que se anunció fue lo que plantea el gobierno como eliminar, como vos decías, una fuente de emisión que teníamos, por un lado, mirando hacia atrás, el déficit fiscal que se financiaba con emisión y que, según el gobierno, genera inflación. Después, otra emisión que tenía que ver con los puts, estos pasivos de remunerado, en realidad, los pasivos, la bomba del ELIX y pases, que lo que decía el gobierno es, al Banco Central le genera más emisión de deuda, pero que eventualmente era más emisión, remunerar esos pasivos, y por eso todo este problema de cómo eliminar esa bomba del ELIC y de pases. Y el otro tenía que ver con la emisión por compra de dólares, porque el Banco Central, cuando un exportador trae dólares a la Argentina, le entrega pesos y compra los dólares, y lo que plantea el gobierno ahora es, bueno, no, ni siquiera va a estar vigente esa fuente de emisión, así se presentó la medida, pero que en los hechos tiene que ver, o que de alguna manera habilita o legitima otra forma al Banco Central de intervenir en los paralelos para bajar la brecha cambiaria, porque parte de los dólares que compre a un exportador al emitir pesos, lo que va a hacer es usar esos dólares para, a través del contado con liquidación, retirar pesos, pero intervenir sobre las cotizaciones del contado con liquidación para bajar ese precio y así intentar reducir la brecha cambiaria, que fue en parte algo de lo que se vio ayer, más por la expectativa de las medidas que por la intervención en sí, pero que tiene otras consecuencias y otros puntos que los inversores, las empresas, los economistas miramos, analistas, por, bueno, ¿qué genera esta medida? Si van a usar dólares que el Banco Central no tiene o fue acumulando, pero en muy poca cantidad, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el precio de los bonos o el riesgo país, pensando en cuándo haya que pagar esa deuda o en cuanto a eventualmente empezar a salir del cepo, si el Banco Central tiene menos dólares o va a acumular menos dólares y se había presentado hace meses como una de las condiciones para salir del cepo? Y bueno, eso es lo que se vio. Bajaron las acciones, bajaron los bonos, subió el riesgo país y adelante de la incertidumbre, bueno, ¿cuál es el nuevo paso que plantea el gobierno? Bueno, tengo 17, 18 dudas más o menos de todo lo que dijiste. Vamos. ¿Cuál es la cuestión? A ver, uno, o el ciudadano común, los que no entendemos mucho de economía, entendíamos que la emisión era una. Acá me describiste 3 emisiones por diferentes puntos. Uno entendía que el prender la maquinita de otros gobiernos, que de hecho en el, si se quiere, discurso electoral de este gobierno que ganó, decía, bueno, nosotros no vamos a imprimir más, era por una cuestión de dar dinero, de subsidios, de mantener un poco el circo, digamos, ¿no? Como se le llama comúnmente. Pero no tenía en cuenta que el gobierno necesitaba, sí o sí, seguir imprimiendo dinero para bancar algunas cosas también, como la bomba del Lex de lo que estabas hablando, ¿no? Claro, en realidad el gobierno se planteaba siempre la cuestión del déficit fiscal y llegar al equilibrio fiscal, Sí. y es lo que planteaban para diferenciarse la crítica de gobiernos anteriores de que cuando el Tesoro, el gobierno, gastaba más de lo que recaudaba, se daba vuelta, le pedía pesos al Banco Central y eso generaba emisión que no era respaldada por algún tipo de activo en el Banco Central, que terminaba generando
inflación. Era su argumento inicial. Después, la discusión sobre los pasivos o no del Banco Central, que para entenderlo fácil es como si el Banco Central le pidiera plata y armar un plazo fijo con los bancos. Sí. Bueno, a los bancos les pagaba un interés porque los bancos le prestaran esos pesos, que son mecanismos que se suelen usar para que el Banco Central regule la cantidad de pesos que hay en el sistema, pensando en que si hay más pesos, eso genera inflación. El planteo del gobierno, que era cuestionado por algunos economistas, es bueno, si yo tengo que pagar esos pasivos o esa deuda que el Banco Central tiene con los bancos, me genera una emisión de más pasivos o eventualmente más pesos que va a terminar frenando sobre la inflación, y eso es lo que se intenta trabajar con esta migración. No sé si lo escucharon, de todo el problema de los puts y de migrar la deuda del Banco Central al Tesoro, que muchos cuestionan que en realidad, si uno mira el Estado en conjunto, le pasó la deuda del Banco Central al Tesoro, pero es como cambiar de un bolsillo, pero consolidado el esquema total de lo que es el sector público del Estado, la deuda sigue estando. Entonces no es que se resolvió, sino que cambió de nombre y de lugar, pero en definitiva sigue pasando lo mismo. Y esto que vos comentabas es interesante porque, sí, el Banco Central cuando compra dólares, emite pesos, le da pesos a quien le vendió dólares, por ejemplo, un exportador. Sí. Al revés, lo mismo. Quien tiene que usar dólares para importar algo, el mecanismo es el contrario. ¿Qué es lo que plantea el gobierno hace meses? Que esa emisión era, entre comillas, sana, porque al emitir esos pesos el Banco Central recibía dólares en su activo. Bueno, ahora, ¿cómo se planteó la medida? Es, no, bueno, también vamos a congelar la cantidad de pesos, vamos a eliminar esta fuente de emisión, que lo que se plantea y lo que muchos economistas advierten es, más allá de este nombre o de cómo se planteó la medida, lo que habilita es un mecanismo discrecional para que el gobierno o el Banco Central, en este caso, pueda vender dólares en el paralelo y así intervenir sobre la brecha cambiaria. De hecho, hay un punto interesante para algo que hacían los gobiernos anteriores y que era muy criticado, ¿no? Digamos que el exacto, a eso iba un punto intervenga. Donde en otras medidas, en otros planteos que hizo alguna vez el gobierno, planteando medidas y cambios de mecanismos, el FMI salía rápidamente a respaldar y decir, nos parece muy bien, o en algunas palabras del fondo, mostrando que estaba de acuerdo, que apoyaba la medida, que había sido consensuada. Bueno, después de estas medidas del fin de semana no hubo ningún comunicado del fondo, lo cual está mostrando que el fondo siempre estaba y le marcaba a los gobiernos anteriores su malestar o su disgusto con que el gobierno gaste dólares para intervenir en la brecha cambiaria. Ahora se termina planteando una medida similar y donde el fondo, por no decir nada, de alguna manera está mostrando que no está de acuerdo o no avala este mecanismo, porque alerta también sobre cuál es el nivel del dólar. ¿Sabés que me lo imagino a Caputo y a Sturzenegger como los plomeros del Titanic? ¿Viste? Que como que solucionan una pérdida y se les escapa otra y le van avisando, bueno, tengo un problema en popa y después me voy a la prueba y todo así. Respecto a lo que es la suba y la brecha del dólar blue con el dólar oficial, muchos se han encargado de decir, en este gobierno y en los anteriores, que el dólar blue no marca la inflación. Digamos que al ser un dólar ilegal, entre comillas, o un dólar paralelo, no debería tener ninguna injerencia en los precios de góndola. Esto es una mentira grande como una casa y se presume que puede llegar a tener alguna aplicabilidad a los próximos datos de inflación, ¿no? Esta suba del dólar blue. Sí, de hecho, cuando vos mirás, más allá de que ahora, por lo menos en cuanto está funcionando, más allá de la recesión que hace que las importaciones estén bajas, las empresas están pudiendo importar, sobre todo el sector alimentos y que tienen precio internacional y demás. Cuando vos mirás los datos semanales o mensuales, pero sobre todo las consultoras económicas que miden inflación semana a semana, venían advirtiendo hace meses que la inflación venía bajando, después se había quedado planchada semanalmente por debajo del 1%, pero una inflación bajando, pero estable, no a cero, como o en alguna semana sí, en la otra no. Pero en las últimas 2 semanas empezaron a verse un rebote en los precios de alimentos en las góndolas, semana a semana, casualmente, cuando empezó a subir el dólar paralelo y se empezó a ampliar la brecha, lo cual muchos analistas también advierten que ese punto de ver que la inflación empieza a acelerarse a niveles bajos comparado con lo que teníamos, por ejemplo, en enero-febrero, pero de valores significativos comparado con el pasado más inmediato, fue otro de los puntos que motivó al gobierno a hacer este esquema, que de nuevo legitima otra forma de intervención sobre el dólar paralelo, más allá de otro punto que no comentamos, pero que me parece también clave mencionarlo, para los exportadores, este dólar blend 80-20, que le permite destinar 20% de las exportaciones al contado con liquidación, también era una forma de mantener intervenido ese mercado, o mejor dicho, de generar una oferta adicional que hace que el precio estuviera bajo. Por eso
también la duda es, eventualmente, el precio del dólar libre, como planteamos ahora, ¿es libre o no? Si volcamos todas esas exportaciones en ese canal, si las empresas, algunas tienen limitado qué cantidad o qué acceso tienen. Bueno, son todas las preguntas pensando en una eventual salida del cepo, que es, de alguna manera, lo que está de fondo de todas estas medidas o cuestionamientos. Cortito antes de ir a la salida del cepo. Hoy, un importador tiene libre acceso al dólar, digo, porque eso es lo que forma precio después en góndola. Si yo Sí, consigo, si yo consigo el dólar, digo, oficial, para importar no tengo por qué venderlo al dólar blue. O sea, en mi precio no debería tener injerencia. claro, pero eventualmente eso también empieza a haber movimientos. De hecho, lo que se ve es movimientos del dólar, no solo el dólar blue, sino el resto de los financieros. La incertidumbre que empieza a aparecer con una brecha como la que tenemos en este momento, la que teníamos el fin de semana pasada, que era incluso más alta, es, bueno, ¿el dólar paralelo es el valor que está alto o el dólar oficial es el que está bajo? Y el cuestionamiento al esquema cambiario tiene que ver con, el gobierno devaluó muy fuerte en diciembre y aplicó este esquema del 2% mensual, Sí. que se mantuvo hasta ahora. Pero la inflación fue mucho más alta que estos valores, entonces eso terminó generando un atraso, o el dólar se fue atrasando, ¿no? Para no decir si el tipo de cambio está o no atrasado, lo que sí es un hecho es que se fue atrasando. No sabemos cuál es el precio de equilibrio, pero se fue atrasando con respecto a lo que estaba a principio de año, ni hablar, y después con todos los meses. La pregunta es, eventualmente, cuando haya o no salida del cepo, algún tipo de liberalización del mercado, unificación, y el tipo de cambio va a tener necesariamente una corrección, porque fue moviéndose mucho menos que el resto de los precios, y eso genera un problema para lo que vos decías de hacer mucho más atractivas las importaciones, menos atractivas las exportaciones, algo que viene viendo Argentina hace muchísimos años también. Estamos escuchando a Esteban Lafuente, lo estás escuchando en el 96.3, lo ves a través de nuestro canal en YouTube como Estación K2, estamos streameando. Vamos a un escenario imaginario, Esteban. Llévame a la Argentina sin cepo. ¿Qué cambiaría para la vida de la gente común? Más allá de, estamos hablando de importadores, exportadores, que digamos es sustancial el cambio que van a vivir ellos, pero digamos, para el ciudadano común, el que va al súper, ¿cambian algo o nada? Y eventualmente, por cómo está haciendo el movimiento de los tipos de cambio, tanto el oficial, este piso en la banda, como en los paralelos, eventualmente si hay una corrección, a medida que pasa el tiempo con esta brecha, lo que indica es que eventualmente el precio del dólar está más arriba del oficial, no sabemos cuánto o no más cerca de los paralelos, porque decíamos, tampoco son libres, tiene más oferta de las exportaciones, el contado con liquidación, hay empresas que para poder seguir importando el oficial no pueden comprar dólares en el paralelo, entonces la demanda también está restringida y hay como incertidumbre en cuanto a cuál puede ser el precio. Eventualmente, ese movimiento, esa corrección del dólar, lo que puede hacer, a ver, es como vos contabas antes, de siempre que hay movimiento del dólar hay inflación o hay traslado a precios, bueno, eso puede haber algún impacto. También, por ejemplo, en el caso de las tarifas, que tienen en muchos casos contratos o componentes dolarizados, y entonces si hay un movimiento del dólar, eso se va a trasladar también a las tarifas, eventualmente a otras categorías, pero de largo plazo, lo que plantean muchos analistas y cuando hablas con empresas es, sin salir del cepo es muy difícil pensar en un crecimiento sostenido o duradero, porque no hay empresas que, más allá de algunos sectores, que tienen algún régimen especial o que puedan conseguir algún tipo de esquema particular, planteen inversiones de largo plazo si después por el cepo no van a poder retirar lo que rinden esas inversiones. Entonces, ese es el punto central. Por ahí no es para percibirlo en lo cotidiano, pero sí pensando en un crecimiento, en un cambio del esquema económico en un país que no crece hace más de 13 años. Pensar en la salida del cepo es el factor que puede llegar a dinamizar la llegada de inversiones y que la economía empiece a crecer. Sin ese factor, es muy difícil pensar en algo demasiado distinto a lo que viene pasando, no digo en estos últimos meses, pero una película un poco más larga de los últimos años. Una consecuencia positiva podría ser la generación de laburo, digamos, Exacto. de empresas que vengan y, digamos, los datos de desocupación que hoy preocupan podrían darse vuelta si esto pasara. Exacto, hablamos de generación de trabajo, mejora en el nivel de ingresos, mejora en la desigualdad eventualmente, mejora en los datos de pobreza e indigencia, bueno, todos factores que tienen que ver de fondo con qué factores de crecimiento puede tener la economía en su conjunto, más allá de medidas o de cuestiones coyunturales, como estamos hablando ahora, de alguna decisión puntual y de si baja o no algunos puntos la brecha cambiaria o el riesgo país. La salida del cepo tiene que ver con una mirada más de largo plazo de cuáles son los factores que podrían hacer que se genere inversión, que eso genere puestos de trabajo, crecimiento y una reactivación de la economía que de vuelta, cuando uno mira la serie
es bastante triste, porque desde 2011 hasta ahora la economía, más allá de algunos serruchos o vaivenes, no crece y no genera más riqueza de lo que había hace más de 10 años. 270 y pico, no me acuerdo el y pico, de inflación acumulada interanual, es a través del último dato que se dio con el 4,6% mensual de inflación. ¿Tenés chance, Esteban? ¿Te llaman de afuera, de algunos medios, o charlas con economistas? No sé, pero no te estoy hablando de Europa, sino quizá de algunos países limítrofes. ¿Está bien visto lo que está haciendo la economía de la Argentina, lo que está haciendo por parte de Javier Milei? Yo tengo algunas personas, por ejemplo, que han viajado al exterior y que lo felicitan por el presidente. Y a mí me da un poco de miedo, porque entiendo, digo, lo felicitan ¿por qué? ¿Se charla de esto, digo, a nivel, si se quiere, Latinoamérica, de qué es lo que está haciendo Milei con la economía, de la baja tan prudencial, digamos, de la inflación? Teníamos casi 10% sostenido durante un año y ahora tenemos márgenes del 4%. Digo, ¿lo ven con buenos ojos o te preguntan, te consultan y qué es lo que se dice aquí, ¿no? en el ambiente de los economistas? No, el planteo sobre Javier Milei es una figura bastante excéntrica, bastante particular de esta nueva ola de personajes excéntricos o outsiders o como lo podamos analizar. Es una persona muy reconocida en el mundo y conocido del exterior. Te pregunta más que nada sorprendidos por su figura, no tanto por ahí por sus políticas, porque después es más difícil de conocer desde afuera en detalle qué es lo que está pasando. Es cierto que el gobierno logró una baja de la inflación, pero si comparamos con lo que había, por ejemplo, durante la gestión de Guzmán, con un montón de cuestionamientos, porque en aquel momento había déficit, había emisión y todo lo que ya comentábamos, también es cierto que vos comentabas recién lo de la dinámica de la inflación, parece haber encontrado un piso en estos valores, que si bien bajó con respecto a diciembre y los valores exorbitantes de aquellos meses, sigue siendo la inflación mensual más alta del mundo para un país, entre 4 y 5%, cuando uno compara mes a mes qué es lo que pasa en otros lugares. Es una inflación altísima cuando lo comparás en ese sentido, y ahí es donde empieza a haber, no sé si cuestionamientos, pero sí luces amarillas en cuanto, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso o el plan? Y de nuevo, el factor clave es el tipo de cambio. El gobierno sostiene este 2% mensual después de la devaluación de diciembre como ancla para que los precios no sigan subiendo, porque la expectativa es que eventualmente, si el dólar se mueve al 2%, el resto de los precios se mueva también o tienda a moverse ese 2%, y es, hace unos días lo comentó el presidente, otro de los factores necesarios para la salida del cepo, y generó mucha inquietud, porque bueno, si eso no termina ocurriendo, que no salimos del cepo nunca, ¿qué va a pasar? Pero bueno, en ese sentido sí, el mecanismo es, si la baja de la inflación está asociada a mantener el dólar que se va atrasando con respecto a otros precios y presiona sobre la brecha, la desconfianza es, bueno, ¿esto es sustentable o no? Si el dólar se tiene que mover en algún momento, ¿qué va a pasar con la inflación? Bueno, son todas las preguntas hablando de qué te dicen o cómo ven la situación empresas, economistas o analistas. La pregunta de fondo tiene que ver con eso. La sostenibilidad del tipo de cambio, del esquema cambiario actual, el Banco Central que en junio no acumuló reservas y con este esquema anunciado va a acumular menos de lo que lo hacía hacia atrás, y eventualmente cómo y cuándo, pero sobre todo cómo, se sale del cepo cambiario. En conclusión, y con mi economía de hombre de a pie, entiendo que para que haya una estabilidad tiene que haber otro cimbronazo, ¿no? Digamos que es un poco lo que se charla o lo que se espera, que puedan llegar a, como decía, transparentar un valor del dólar un poco más ajustado a la realidad, y eso se va a traducir en precios. Podemos esperar otro cimbronazo como el de diciembre. Digo, no sos un gurú en la economía, sino estarías, estaría sonándote el teléfono cada rato, pero ¿se puede esperar eso? Digamos, ¿se está dando el escenario para eso? No de esa magnitud, porque esa magnitud fue un contexto crítico en un montón de cuestiones de reservas, déficit, desequilibrios en un montón de cuestiones, dólar que estaba mucho más atrasado, brecha que estaba por encima del 100%, no es la situación actual. Pero cuando vos escuchás con economistas, y muchos de los cuales son cercanos en ideas, si querés, como no a Javier Milei, pero así un pensamiento, si querés, de una economía más ortodoxa, lo que plantean es que a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más costoso salir del cepo o hacer cambios en la política cambiaria, porque la distancia que va teniendo el dólar oficial con el resto de los precios crece, y eventualmente, al ser más costoso, mayor es esa corrección cambiaria y eventualmente mayor es el traslado a precios, que termina generando una inflación, que es lo que el gobierno quiere, una suba de inflación, que es lo que el gobierno quiere cuidar. Entonces, es de esperar una situación, como vos planteabas, de diciembre, y eso es difícil pensarlo porque, como te decía, la situación de partida es mucho más compleja. El gobierno viene mostrando un fuerte superávit en lo que va del año.
acumuló reservas, si bien todavía están negativas, pero acumuló reservas, hay un montón de otras cuestiones acomodados similares, hay otras tarifas que fueron corregidas, pero es cierto que la cuestión cambiaria, siempre que haya un movimiento del tipo de cambio, traslada precios, es de esperar alguna corrección, eventualmente cuando eso se haga, posiblemente haya impacto en precios, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni si el gobierno de qué manera lo va a hacer, es de esperar que no sea de esa magnitud, pero es cierto que también el gobierno lo que busca es evitar esa corrección, por eso es que se aferra tanto al no vamos a devaluar, el tipo de cambio está bien, pese a alertas que reciben, no te digo de economistas heterodoxos o kirchneristas, sino de Domingo Cavallo, por ejemplo, de Hernán Lacunza, el exministro de Economía. Bueno, para hablar de voces, digo, cercanas en cuanto a ideología a ese esquema y plantean sus advertencias sobre lo que está pasando. Esteban, 9:38 de la mañana, te liberamos, sé que tenés algún que otro compromiso. Muchísimas gracias siempre. A ustedes, un gran abrazo y qué bueno verlos por camarita. Nos vemos, un placer. Un abrazo. Esteban Lafuente es periodista especializado en economía, ¿sí? Del diario La Nación, de La Nación Más, muy claro. Quizá llegamos a algunos tecnicismos, pero siempre intentamos como bajar un poco a tierra qué es lo que está pasando en la macro, ¿no? Que uno puede entender poco, la bomba, el LX, los puts y todo lo demás son terminologías que uno no logra nunca llegar a entender. Intentamos explicar lo que nos puede llegar a cambiar en la vida diaria. La nota del día, 9:38, dale.